Muy buenas tardes, bueno, días o noches. Esta es la segunda sección de que vamos a hablar sobre el cálculo multivariado en una revisión general, muy generalísima de la misma. Y obviamente, pues donde nos quedamos nosotros fue que comentamos el tema de las derivadas de lo que eran los vectores y las matrices y básicamente comentamos los temas de la álgebra lineal que habían entre ellas, los análisis matemáticos y cómo realmente el tema que estábamos estableciendo era un tema algebraico, no tanto geométrico, que no nos íbamos a sentar y obviamente pues quedamos en el último ejercicio en el cual señalé como algunas partes interesantes y dónde era su resolución. Entonces ahora mismo vamos a derivadas parciales, que estaría compuesto por lo siguiente. Primero, funciones de dos variables, aproximación tangencial y optimización, por un lado. Por el segundo lado sería regla de la cadena, gradiente y derivadas direccionales, por el otro. Y el siguiente, multiplicadores de Lagrange y diferenciales restringidas. Como ven, estos temas ya están más cortos, aunque no hay que confiarse porque, de hecho, precisamente por lo corto que son por la extensidad que van a tener. Obviamente no me pasaré más de los 30 minutos, espero antes que sean menos. Ya el otro digo que bastante grande de por sí y obviamente me pasé. Pero bueno, hay prioridades, ¿no? Entonces al final, pues, este tipo de circunstancias eran algo obvio que iba a suceder y yo solamente fingía inocentemente que no iba a pasar. Y ustedes también, seamos realistas. Así que aunque el video sea extensamente largo, posiblemente igual lo verá una persona afortunadamente, nadie más, entonces no importa mucho este tema. Lo siguiente, entonces vamos a la primera parte. ¿Cómo? Que básicamente esta segunda parte toma en anexo lo que mayormente se mira en la segunda parte o la parte final en generalidad de lo que es el, el cálculo multivariado en ingeniería. Entonces, por lo mismo, sí existen integrales dobles, sí existen integrales triples y diferenciales triples, sí, son conceptos que se trabajan en multivariado, sí. Sin embargo, esto cumple el pensum general y el estilo general de lo que es la materia del cálculo multivariado en las generalidades de ingeniería. Ahora, por lo mismo, vamos a comenzar desde el primer punto. Esperen un segundo. Funciones de dos variables, aproximación tangencial y optimización. Bueno, como ven, como ya hemos hablado, las funciones de dos variables son muy comunes. Se establecen bajo los ámbitos comunes. ¿Esto qué significa? Como ya les hablé, por normalidad en el cálculo que estábamos trabajando en integral diferencial era el cálculo de una sola variable. Quiere decir que había una sola variable con la cual se trabajaba. O máximo habían dos. En este sentido, aquí comienza el cálculo de dos variables en un multivariado y ya no vamos a hablar de tantos temas de espacio, aunque se verá relevante en las siguientes partes, y vamos a empezar a hablar más bien de los conceptos en los cuales se utilizan estas dos variables. Como ven, la gráfica es bastante reveladora en este sentido, el trabajo es eficiente. Así que, primero, ¿cómo se visualiza una función de dos variables? La gráfica está así, z igual a a función de x de y, que si se dan cuenta, ahí está, z es igual a función de x y y, que esas son las dos variables que ven. Ustedes ven que naturalmente era siempre, por ejemplo, h de x o función de x, que es una constante general. Y ahora vemos que no solamente se toma esa, sino que se toman otras más. Y eso precisamente es lo que estamos revelando aquí. Entonces, las funciones de dos variables básicamente son lo mismo que las funciones de una sola variable. La única característica que realmente cambia entre ellas es precisamente esa aproximación que tienen a un mayor número de variables posibles. O sea, con entender las funciones de dos variables y cómo funciones se estructuran en un mapa cartesiano, en un diagrama de cuerpo libre, en una expresión algebraica del cálculo, ya estaríamos inmediatamente entendiendo cómo funciona con múltiples variables que en la guía del cálculo multivariado. Entonces, por lo mismo, esta parte es relevante en tanto a su función dentro de lo que podríamos considerar el cálculo óptimo.
Por lo mismo, como ven, la función está así y esta es la expresión xyz igual a f de xy. Y un ejemplo es un ejemplo de esto, que es el que está aquí precisamente expresado. El ejemplo que tenemos aquí, que precisamente es el que está expresado, es función de xy igual a y, gráfica de z igual a menos y. Y aquí está. Si se dan cuenta, es precisamente lo que está graficándose aquí. Entonces, básicamente eso trata. No hay mucho más que podamos comentar de esto, porque básicamente solamente para que vieran cómo se miraban las funciones de dos variables y cómo se graficaba. Lo siguiente, curvas de nivel y gráficos de contorno. Entonces, el ejemplo que tenemos es el siguiente. F, función de xy igual a menos y función de xy igual a 1 menos x2 más y2. Con y2 me refiero, obviamente, es elevado a la 2 y x elevado a la 2. Pero normalmente, para no tener que decir elevado y demás, simplemente dices 2. Pues es una concepción un poco más lógica propia de cada persona para no perder tiempo. Entonces, como vemos, precisamente la función comienza de esa manera. Entonces, f igual a 0, que es equivalente a x2 más y2, que es igual a 1. F igual a 1, función igual a 1, que es equivalente a x2 más y2 igual a 0. Y f igual a menos 1, que es coherente a x2 más y2 igual a 2. Entonces, como aquí ven, aquí está la aproximación en lo que cómo funciona el plano, en el plano cartesiano. Ven el espacio, el menos 2, el 1, 0, el 1 y el 2. Y aquí obviamente está ubicada la función, que es fx y igual a 1, a menos y igual a 1 y y igual a 1, que es lo que estamos trabajando precisamente. En este sentido, cuando vemos que el mapeado nos da f función de 2, función da 2, la función que da 1 y la función que da 0, nos damos cuenta que el mapeado es el siguiente. Obviamente esta f se refiere a que la equivalencia de esta función y este resultado es equivalente al resultado que hay aquí. Entonces, por lo tanto, f ya no sería igual a f igual a menos 1, sino que sería igual a f igual a 2. F igual a 2. ¿Sí? Y aquí precisamente en la gráfica es lo que están representando. F igual a 2 es este. Es este. Y x0 y y0, básicamente eso se trata. Ahora, a la hora, si x está en f función de xy, entonces se hace una ramificación de lo mismo, y si no, y si y está en fy, pues se hace una ramificación. Esto quiere decir que da dos posibles resultados que en generalidad siempre son o positivos o negativos. Depende mucho en ese sentido ya de la ecuación que se está trabajando. Ahora sí, vamos al tema que nos apañe un poco, que es las derivadas parciales. En tanto a las derivadas parciales podemos hablar de que es un tema que ya tenemos en cuenta. Por ejemplo, ya hemos hablado en cálculo integral de fracciones parciales. En derivación ya hemos hablado de las derivadas por partes. También hablamos de precisamente integrales por partes. En la derivación por partes es lo mismo. Básicamente la misma función que tenemos en el integral, solo que en derivación. En esta misma idea lo que hacemos es, en general, es tomar parcialmente una parte de la ecuación o de la fórmula matemática y resolverla. En muchos de los casos en los cuales funciona son en los espacios pequeños que el plano no alcanza a tomar por sí mismo. Entonces son muy populares para ese tipo de sistemas y ecuaciones. Son muy populares para los sistemas y esas ecuaciones. Por lo mismo, vamos a hacer lo siguiente.
Como ven, una función de una variable, como ya les he mostrado, es fx. Función de una variable, fx. Función de dos variables, f, x, y. Y lo mejor es uno acostumbrarse a este tipo de notación de una vez, porque en muchos casos que se ven, por ejemplo, en ejercicios, es que la gente empieza a tomar como referencia el cálculo de una sola variable en este tipo de operaciones. Y aunque tienen toda la razón en hacerlo, pues no es siempre lo más efectivo, porque muchas veces la notación puede cambiar, tiene a veces algunos errores en tanto a la lógica que utilizan en un multivariado. Entonces, siempre es bueno entender que que es una función con dos variables, ¿sí? Y que las dos variables son partícices fundamentales a la hora no solamente de la graficación o de la visión geométrica, sino también de la visión algebraica, ¿sí? Entonces, en ningún momento podemos volver a tomar este tipo de operaciones como una función de una sola variable. No, ahora son dos. Eso significa que el procedimiento puede ser más amplio o se puede simplificar y que tiene otras reglas que tienen importancia, como Lagrange y otros más que ya veremos adelante. Por lo mismo, aquí lo que vemos es precisamente esto. Una función, una derivada parcial, que básicamente se empieza a ejemplificar de esta manera, parcial de ven x0, y0 es una función del límite de delta que va hacia 0. Y entonces aquí lo que van haciendo es precisamente la ecuación, como siempre la hemos conocido. Y aquí está lo parcial, x0 de 0, límite de 0, y aquí. Básicamente, como ven, la fórmula es muy precisa, y a la hora de, por ejemplo, esto es lo bueno de este tipo de operación, sobre todo de las derivadas parciales, es que la fórmula tiene cierta generalidad que le permite que en la mayoría de los casos, cuando hacemos este tipo de operaciones, el solo memorizar la fórmula será lo suficientemente efectivo para resolver la mayoría o la generalidad de los casos precisamente de este tipo de operaciones, porque la fórmula es estándar. Sí, en general es estándar, excepto de algunas irregularidades que se tienen que tomar en cuenta, que se podrían enseñar después, sobre todo en ecuaciones diferenciales. La fórmula es estándar. Entonces, ahora, la fórmula de aproximación para las derivadas parciales se refiere a esto. Como ven, por un lado está la función de dos variables, que es equivalente a la derivación de dos partes, que es igual a f de x, que varía con x, y y constante, que está diciendo aquí, que la aproximación dice que en el primer lugar la f de x varía o pertenece con yx como una constante, o sea que su valor se mantiene. Punto. Y ahora, y que además f de y también pasa lo mismo, que su variación de y x también es constante, quiere decir que las dos cumplen este mismo principio, son constantes. Entonces la aproximación la fórmula de aproximación habla precisamente de esto, donde x y x más el delta dr y dx y más y también delta de y. Entonces básicamente lo que hacen aquí es términos semejantes. Agrupan estos términos que son semejantes, que es la y, no entendiéndose como la complejidad, como lo tenemos que términos semejantes, sino entre precisamente los vectores y las variables que tenemos en el plano que pertenecen, que precisamente es el plano y o el plano x. O también pues las variables que no precisamente están en el plano, pero que también pertenecen a x o pertenecen a y. En algunos casos también que pertenecen a z. Pero pues en este sentido estamos hablando de fórmulas sobre todo de funciones de dos variables, y en generalidad también estamos hablando precisamente de la fórmula de aproximación precisamente con dos variables. Por eso, en general, cumple este mismo principio 3, 4, 5, 6, 8 variables. Eso no diferencia eso. Y ahora, ¿qué nos dice eso? Que z es igual a la función de x y y si delta de z es igual a la función de x de delta de x más f de y función de delta de y. Básicamente nos está diciendo que esto básicamente es lo que tenemos que resolver. La z es igual a este procedimiento, y este procedimiento se caracteriza por lo siguiente: la delta de la aproximación es igual precisamente a esta fórmula que se está resolviendo aquí. Entonces, como vemos, realmente no tiene ninguna dificultad entender la fórmula de aproximación, y en la medida de lo posible
la característica que tienen y que tenemos que tener en cuenta es primero precisamente la agrupación por el plano de las variables y en segundo caso que estas son constantes. En la mayoría de los casos son constantes. Listo. Entonces, justificando esta forma en el plano tangencial nos damos cuenta que z es igual a f de función de x de y, y entonces f, la función de x y la función de y tiene dos líneas tangenciales. Y entonces aquí comenzamos a ver precisamente esto. Entonces vemos la derivada parcial de x0 a y0 es igual a, y aquí vemos precisamente esta misma operación de lo que es el álgebra lineal y lo que es el análisis matricial que se tienen que hacer de las ecuaciones. Entonces aquí vemos que por un lado L1 es igual a esto, que esto nos da como un resultante este corazón aquí, y esto es igual a y0. Aquí pasa exactamente lo mismo, el vector b, L a la 2, aquí se está resultado en esta ecuación, y aquí z igual a 0. Lo que nos damos cuenta es que al final estas son dos funciones que están al final determinadas de alguna manera por el 0. Entonces, lo que nos dice aquí es que L1 y L2 son en una gráfica tangencial nos debe dar z igual a f de x de y. Entonces, para determinar el plano, sale z de 0 más a x menos x de 0 más b, y de 0. La forma de aproximación del plano f está cerrado en el plano tangencial de la siguiente manera. Entonces, básicamente, lo que es la fórmula de aproximación y lo que realmente tenemos que tener en cuenta son estos temas que ya hemos hablado, sobre todo el análisis matemático, que es indispensable a la hora del desarrollo de esto. El análisis matemático se vuelve importante a la hora que hacemos esto. Disculparán. Y ahora sí, seguimos adelante. Ahora, el siguiente tema a trabajar son los problemas de optimización. Como se dan cuenta, los problemas de optimización a lo que se refieren generalmente es, como se refiere a optimizar, es utilizar una medida de recurso y ser óptimo. Óptimo más que referirse solamente a que, por ejemplo, tenga parámetros en el cálculo comunes, que se factorice o que, por ejemplo, se simplifique y que tenga ciertas cualidades. Es más bien un análisis de los puntos que interactúan en la función. Eso es más que todo optimización. Optimización es más bien es un análisis de los puntos que interactúan en la función. Entonces, y como lo vemos, un local máximo o mínimo, por ejemplo, que es un punto que interactúa. Entonces nos damos cuenta. Disculpa un segundo. ¿Listo? Disculpadme, el espacio no me daba. Listo. Ahora sí. Nos damos cuenta que aquí lo que estamos buscando es un máximo o un mínimo local. Entonces, f de x es igual a 0 y f de y es igual a 0. Entonces, como el plano tangencial tiene una gráfica de z igual a función de x de y, es en horizontal. Ya saben qué significa eso, ya la pueden graficar, ya tiene coherencia este sentido, por si lo necesitan. Ahora, en general, la definición de esto es que x de 0 es igual a y de 0 en los puntos críticos de f. Si f de x es igual a x0 y y0, que significa que puede igualarse a 0, y f de y, x0 y y0 es igual a 0. ¿Qué significa? Que también es igual. Lo que al final nos quiere decir esto es que en los puntos críticos de f, que existen los puntos críticos de f de x0 y y0, si precisamente esas funciones se pueden igualar a 0 entre las diferentes variables. Entonces aquí hay un ejemplo que se preparó precisamente para esta situación. Entonces, ejemplo, f x de y igual a 2x menos a 2x elevado a la 2 menos 2xy más 3y elevado a la 2 más 2x menos 2y.
Como ven, aquí lo que realmente hacemos primero que todo es entender que estamos aún en un momento en el que estamos analizando ecuaciones y por lo mismo muchas de las funciones que trabajamos en la primera parte aún se utilizan, ¿sí? Por lo mismo, por lo que ven, f de x, x2 menos de y más 2 es igual a 0, que esto va a ser importante, y2, f de y, función de y, es igual a menos 2 más 6y menos 2, que también es igual a 0, que cumple precisamente esa característica, las dos igualadas a 0. Entonces se hace una suma, 4y igual a 0, que significa y es 0, y 2x más 2 es igual a 0, que al final termina x, entonces y termina siendo igual a 0, y x termina igual a menos 1. Entonces sabemos que los puntos críticos de x y y son 1, menos 1 y 0. Por medio de este análisis. Si ven, es bastante sencillo. Lo único que hicimos fue precisamente un análisis de álgebra lineal, un análisis lineal, y por eso mismo les repito, el cálculo multivariado tiene mucho que ver con las materias que vivieron anteriormente y sobre todo de tener un buen análisis matricial y un análisis de la matemática y el análisis de las pruebas matemáticas lógicas. Eso es fundamental para entender el cálculo multivariado. Ahora, cuando vemos los mínimos cuadrados, nos estamos refiriendo precisamente, como ya vimos anteriormente, a las características de análisis propias que tienen estos procesos de optimización. Entonces, los mínimos cuadrados sobre todo se refieren a que encontremos los datos experimentales. Y por lo mismo es lo que vamos a revisar. Entonces nos damos cuenta cuál es el mejor de A o B. ¿Qué es lo que hacemos esto? Pues básicamente minimizamos la derivación total que está. Entonces, pues eso es lo que hace. La derivación por los puntos y, variable integrante menos ax y variable integrante más b. Entonces, minimizamos d igual a sumatoria sobre n, sumatoria de n, y integrante es igual a 1. Entonces, lo que hacemos aquí es y itinerante menos ax igual a más b de b de esta parte de esto. Obviamente está entre paréntesis porque recuerden que esto pues, es un paréntesis, esto es un paréntesis, es un paréntesis, es un paréntesis, y esto aquí lo que hay precisamente es elevado al cuadrado. Entonces ya saben cómo funciona esta álgebra operacional. Entonces, ¿qué dice la ley cuadrática? La ley cuadrática dice que y es igual a x a la 2 más bx más c. Entonces precisamente hacemos lo mismo, pasamos esta fórmula, d es igual a abc, que son abc, que significan las tres variables x, y, z, que es igual a la sumatoria que sigue manteniendo ese mismo orden, que está n arriba, y la y trinante que es igual a 1. Entonces, ¿qué nos dice aquí? y1 menos ax2 a la 1, si ven, aquí está solamente el al cuadrado, por los paréntesis que tenemos, por el cuadrado que tenemos aquí, más bx, variable itinerante, más c, y al cuadrado. ¿Ven? Entonces, básicamente, eso es. Por la fórmula cuadrática acabamos de simplificar esta operación, y esto, básicamente, es lo que se tiene que hacer. El ejercicio predominante para ahora es precisamente. Este es un ejemplo que se tomó precisamente de los puntos máximos y mínimos de los críticos sobre el tema que vimos al final. Y lo mejor que pueden hacer, como saben, es resolverlo. Aquí está el ejercicio. Si no pueden resolverlo, básicamente apunten todo la lógica de la estructura del ejercicio que se está viendo. Es lo mejor que pueden hacer para un ejercicio mental. Y hasta el momento, hasta aquí vamos en este ejercicio. Muchas gracias. Tanto a la segunda parte, la regla de la cadena, el gradiente y la derivada direccionales, tenemos que tener en cuenta que al final de esto es mucho la composición de lo que vemos en lo que es el cálculo lo que es el cálculo diferencial. La mayor parte de esto, la única diferencia que tiene precisamente es que está constituida por más de una variable. Por lo mismo, tenemos en cuenta las funciones. Aquí está diferencial. Precisamente, y igual a f de x, y la diferenciación implícita está de dy igual a f' de x de x. Por lo mismo, el ejemplo que vamos a tomar es el siguiente. Y es igual a seno o realmente es arcoseno de x, y x es igual al seno de y de x igual al coseno de y. Por lo tanto, vemos que la forma de derivación que estamos utilizando es la siguiente. dy
de x es igual a 1 sobre coseno de y, que es igual a 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos x a la x sobre la 2. Por lo tanto, nos damos cuenta que al hacer esta operación, la derivación implícita en que está en sí misma es solamente lo que nosotros ya conocemos como diferenciación, y lo que está ya constituido como una diferenciación del estado de cadena. El siguiente ejercicio que se hace es una diferenciación total. La diferenciación es total, como ya ven, está constituida por las tres variables que se está hablando. X, relación de X, Y y Z. Entonces, el df, que es la función, la derivada de f, básicamente que ese es el símbolo de la derivada total, o de la diferenciación total, como la pueden conocer, está caracterizada por lo siguiente. Primero, que es igual a la función de x más la función de y más la función de z. Con esta fórmula nos damos cuenta de lo siguiente. Primero, la derivación implícita es básicamente una regla de la cadena establecida, que lo que hace es tomar precisamente este rumbo de la x, la y y la z como símbolos de diferenciación variables e itinerantes. Quiere decir esto que esta función al final van cambiando según las circunstancias que se tienen en la fórmula y el ejercicio. Ahora, la derivación total de f de x más de f de y más de y, de a de y de x, de z, de f de z de z, es básicamente lo que nosotros estamos tratando como regla de la cadena. Esto es regla de cadena. Entonces, al utilizar esta fórmula, nos damos cuenta que es muy importante primero diferenciar el df no es lo mismo que delta de f. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque el delta de f está caracterizado obviamente por otras funciones, más sobre todo en la integración, que no, o por ejemplo de las ecuaciones paramétricas que no tienen por qué estar establecidas principalmente por eso. Por lo tanto, vamos a resaltarlo de una vez y vamos a organizar eso. No es importante, no es. Ahora, primero, en el primer lugar, tenemos que entender de que x, y, z, que las variables de x, y, z afectan directamente a la función. Segundo, las más pequeñas variaciones son conocidas como delta de x, delta de y delta de z para las fórmulas de la aproximación, que obviamente ya conocemos, que ya trabajamos en el anterior video, en donde delta de f es aproximadamente igual a f de x de delta de x más f de y más de delta de y más f de x delta de z. Siguiente, la división está distribuida por lo siguiente. Por tanto, las características es x es igual a x de t, y de t, z de t. El de f de t igual a f de x de t es básicamente lo que estamos utilizando aquí. ¿Qué es esto? La regla de la cadena. Por lo tanto, ¿para qué mencionarlo? De nuevo, es la regla de la cadena. ¿Por qué? Pues fuera de la temática, la regla de la cadena y la diferenciación, nos estamos dando cuenta que lo que realmente sucede aquí, desde el comienzo de lo que dije, es que las derivadas parciales, y sobre todo ya el tema que estamos hablando, es simplemente la diferenciación que ya conocemos y del cálculo diferencial de primer semestre, y lo que hacemos aquí es simplemente añadirle una mayor cantidad de variables, pero el razonamiento que estamos utilizando es el mismo que el de la derivada de una sola función o de una sola variable en general. ¿Por qué esto es válido? Muy sencillamente por lo siguiente, por el primer paso. Primero vemos la regla de la cadena, después vemos que la regla de la cadena empieza a factorizarse y a reemplazarse según lo que es debido, y al final lo que hacemos es simplemente dividir el dt con la regla de la cadena de nuevo, lo que nos da este resultado. Nos damos cuenta que el límite de delta de t se aproxima a 0, o es 0. Ahora, la regla de cadena con más variables. La regla de la cadena con más variables está influida en lo siguiente. Primero, tenemos que entender que en este momento en el que ya estamos, la mayor parte son sistemas de ecuaciones que tienen diferentes variables que están en un conjunto de otras. ¿Qué significa esto? Que ya la mayor parte, por ejemplo, de las ecuaciones que vemos aquí, como x de x a la 2 más y2 más 3, pueden estar incluidas en una u a la 1, por ejemplo. Y esto es lo que pasa aquí.
W es igual a la función de x de y, que al final es aproximada. X es igual a x w y y es igual a w, que son básicamente aproximaciones, reemplazos de la misma. En este momento lo que se tiene que entender es que la función no cambia realmente con gran valor o diferencia. Aquí lo único que se hace es un reemplazo de la lógica. Entonces, en el momento de que nos vemos en un momento en el cual tengamos que utilizar la regla de la cadena de dos variables, lo único que realmente tenemos que hacer es simplemente reemplazar la lógica que estamos utilizando a esto. Y ya, no tiene una mayor complicación. Ahora, la cuestión de que esto, en términos de esto, es lo siguiente. dw es igual a f de x más f de y. Y que esto al mismo tiempo da lo que hacemos aquí es una sumatoria. ¿Qué es lo que aparece aquí? Más una sumatoria más una sumatoria. Y aquí lo que básicamente hacemos es precisamente llevarlos a un proceso de división y de lógica que nos permita discernir estos resultados. Aquí está la fórmula que utilizamos, por ejemplo, y lo que nos termina dando es esto. Un ejemplo común de lo que vamos a utilizar son con las coordenadas polares. El valor del gradiente, x igual a r coseno del ángulo por f igual a f del x y es igual a r del seno del ángulo, y todo esto funciona así. Si se dan cuenta, es precisamente la misma lógica que utilizamos al principio. No hay ningún reemplazo en tanto esta variable importante. Ahora, en tanto los gradientes, su definición perpendicular a las curvas del nivel, digamos que tenemos que volver a recalcar la regla de la cadena. La mayor parte de lo que es la parte de las derivadas parciales y el análisis de las mismas tiene que ver mucho con precisamente las reglas básicas de la diferenciación. La regla de la cadena, como ya hemos hablado, se utiliza, w es igual a w x y z, la x es igual a x de t, la y es igual a y de t, la z es igual a z de t, y esto básicamente es la fórmula. La regla de la cadena y aquí. Ahora, el gradiente de w por los puntos de x, y, z. Lo que al final nos termina demostrando que el teorema del vector w está al nivel de la u o constante. ¿Qué significa? Precisamente lo que está sucediendo aquí, esto. Entonces, cuando los puntos están valuados en w, los puntos simplemente están evaluados en W, no tiene ninguna importancia mayor en esto. Entonces, ahora que ya tenemos un poco el análisis de lo que es la lógica aquí, que básicamente arregla la cadena sin mucho más, la diferenciación de la fórmula de gradiente es simplemente, digamos, mucho sobre todo análisis matricial, no tanto entendiéndose como el sistema de ecuaciones que se hacen dentro de una matriz, sino más bien sobre el lineamiento de la lógica algebraica que se establece para las ecuaciones lineales. Que son importantes ya en este momento, y aquí lo vemos y lo ejemplificamos. Por ejemplo, w es igual a 1x más a2y más a3z de gamma w a 1, 2, 3, que es precisamente lo que vimos al principio en los vectores, si se dan cuenta. Ahora los vectores fue lo primero que vimos. Precisamente esta misma lógica que se establece aquí es la que nos estamos manteniendo a la hora de resolver esta operación, y lo que hacemos ahora es simplemente entenderlo como una diferenciación. Entonces, el nivel superficial está ahí a1x más a2y más a3z, que es igual a c. C que es igual a la constante. Recordemos que en integral la más c o igual a c es más bien la representación de la constante. ¿Qué simboliza? La constante. Ese espacio de resolución que nos ha encontrado, pero más que todo en este caso representa la constante. Entonces, en el plano normal se puede hacer la connotación de esto con esta variación. Ahora, para entender las derivadas direccionales, establecemos lo siguiente. Por un caso, w, x, y, que es básicamente la función, es igual o aproximadamente, sobre todo, a las derivadas en dirección y j. ¿Qué significa esto? Pues simplemente que los valores en el plano cartesiano vuelven a tomar este mismo valor de una variable que conocemos en la física, que es i, entendiéndose, y j como variables inclinantes que se toman para hacer más bien una factorización de los términos
que nos ayude a hacer una sumatoria efectiva, que nos dé una guía sobre la sumatoria efectiva. Entonces, lo siguiente que hacemos es Entonces, la línea de trayectoria del vector dr ds de dt ds es igual a u de u ds. ¿Por qué? Porque recordemos que al final, en esta parte de aquí el diagrama lo demuestra fácilmente, y es que la lógica que estamos utilizando se mantiene por esta orden geométrica. Entonces, todo lo que estamos estableciendo aquí por lógica, lo que realmente estamos estableciendo es simplemente la idea de cómo las derivadas funcionan también por las órdenes de lo que pueden ser de dos variables o más, y cómo estas simplemente se representan en un mapa, en un plano cartesiano, en un diagrama, en una función de flujo, en cómo se direcciona esta lógica. Y si lo vemos, aquí está. Por ejemplo, si u es igual a AB, entonces xs es igual a x0 más as, y ys es igual a y0 más bs. Y lo que al final termina siendo w de u de s. Y la definición es de u de s. De u de s inclinado a una aproximación de u. ¿Qué significa esto? Que básicamente la de u se convierte en una parte aproximada en la derivada. Es una derivada direccional que está en dirección de u. O sea, en dirección a esto. Ahora, se tiene que entender que aquí lo que está sucediendo es que la gráfica de u de s que está direccionada a la u es una gráfica que se ve y se grafica por el plano vertical. ¿Por qué? Precisamente porque el análisis nos lo dice. Si se dan cuenta, precisamente aquí está, en tanto la función, esa parte vertical. Entonces, la regla de la cadena aquí implica que de u de s sea igual a el vector de w por el dt de s, que sea igual al vector u por precisamente la derivada en dirección a u. Entonces, entendemos que el vector está evaluado como el u de w está en dirección de u. O sea, esto ahora no solamente es la fórmula de acá, sino que también esto está en dirección a u. Un ejemplo de estos, de u de s, y entonces vector w por i es igual a dw de x, que es básicamente la función de derivación direccional. En una visión geométrica podemos entender que esto de w de s a en dirección a u también puede entenderse como el vector w en dirección a u también puede ser igual al de u, al vector de w de la vector u sobre del coseno, con el coseno del ángulo precisamente del plano que estamos trabajando. ¿Qué nos dice esto? Que estamos tomando el máximo ángulo que tenemos, y en este caso es igual a 1, que aquí se plantea. ¿Y eso qué da? Pues al final, ángulo es igual a 0, entonces el ángulo, el 0 es igual a u, y eso es igual a básicamente el vector w. Sencillamente. Ahora, en los casos, por ejemplo, de entender este funcionamiento lógico, podemos decir lo siguiente. El vector w es igual a la incrementación rápida de w. Entonces, aquí lo que hacemos precisamente es lo mismo. Utilizamos esta misma lógica. Y aquí igual. Le da el coseno que está en dirección, con una dirección de w que cambia de 0 a igual a 180 grados, que si se dan cuenta es lo que vimos al principio de la temática. Y aquí también. Lo que al final nos da como resultado básicamente que u está a un nivel tangencial. Y listo. El ejercicio que se está propuesto para este es un poco más corto y sobre todo pertenece a un análisis de lo que queremos. ¿Qué es un análisis? Pues los puntos críticos, los máximos y los mínimos, y pues como se dan cuenta, lo más importante es en este tipo de operación ya en sí mismo es entender que el funcionamiento lógico que se establece
es importante por lógica. Por lo mismo es así. Al utilizar esta lógica, lo más importante que tienes que recordar, si no lo puedes hacer, es empezar a discernir por las pequeñas cosas que sabes, como las reglas más básicas, las reglas de la potenciación, las reglas de la radicación, la lógica matemática, y poco a poco se da dando cuenta cómo esto básicamente se une a lo que ya sabemos del cálculo diferencial. No hay una gran diferencia en ello, más allá que sea de una variable más. Y ahora nos vamos a nuestra última temática para cerrar. Por fin, por fin, vamos a la última parte de los temas que habíamos acordado trabajar, y esta parte es la parte C de las derivadas parciales, y es los multiplicadores de Lagrange y diferenciales restringidas o diferenciaciones restringidas, depende cómo se lo llamen en los libros y en los libros de texto. Sobre todo en Stewart hay algunas diferencias interesantes por ejemplo, el Prometeo o al Apóstol, por ejemplo. Es un poco complejo, pero bueno. Enunciado los multiplicadores de Lagrange y ejemplo. Entonces, ¿cómo entender las multiplicaciones de Lagrange? Los máximos, los mínimos de A o de una función P, X, Y y Z se deben entender también que X, Y, Z no son independientes a, por ejemplo, G, X, Y, Z igual a C. ¿Qué quiere decir esto? Que estas variables se ven afectadas precisamente por la función, se ven afectadas por la fórmula. Entonces, en ningún momento podemos tomarlas como independientes y tenemos que tener cuidado a la hora de reemplazarlas, porque cuando hacemos las operaciones que estamos trabajando, en muchos de los casos, nos veremos que estas pueden cambiar, y es importante que lo hagan de hecho, porque si no, los multiplicadores de Lagrange no tienen sentido. Ahora, el ejemplo que tenemos aquí en este momento es los puntos cerrados que se originan en una hipérbola de XY igual a 3. Entonces, como se dan cuenta, los puntos cerrados que vemos aquí en este mapa, XY, entonces vamos a minimizarlo. ¿Cómo sabemos esto? Pues f de XY es igual a raíz cuadrada de x2 más y2, f de XY igual a x2 más 2. ¿Qué sucede aquí precisamente? Pues de que esta fórmula se anula, básicamente ya se anula porque acabamos de simplificarla. La simplificamos básicamente, ya no es necesario. Entonces, está sujeto a la constante. XY puede ser G igual a XY. ¿Qué significa esto? Que aquí está ubicada precisamente la fórmula, que esto es lo mismo que esto. Y esto da igual a 3. ¿Qué 3? ¿Qué significa? Pues es igual a C. Básicamente ahí está la fórmula. Entonces, algunas observaciones importantes son, por ejemplo, que al trabajar con el mínimo nivel de la curva de la función, si es tangente a la hipérbola, G puede dar igual a 3. O sea, ¿por qué? Porque entendemos que la hipérbola siempre es una variable que puede considerarse muchas veces por lo que se consideran ramas de la trigonometría, de los tercios, de los cuadráticos. Entonces, precisamente es por eso. Ahora, como lo entendemos, las funciones de G igual a C y F igual a A, lo que hacemos aquí simplemente es un análisis lógico que ya hemos trabajado en el anterior video. Entonces, preferiblemente, ya lo entienden. Entonces, no voy a abarcarme mucho esto. Los máximos son los mínimos. Las dos variables x y y la constante, que es G igual a XY igual a C, que se contraen básicamente en G igual a C. Pero también tenemos que entender que esto es un sistema de ecuaciones y que estas dos variables x y al final se expresan de esta manera, que es vector f, función igual a la función de vector g, que es igual a sumatoria o abre sistema de ecuaciones de fx igual a sistema de ecuaciones gx y fy igual a sistema de ecuaciones gy. Y esto es lo más importante, porque el análisis que estamos haciendo básicamente es eso. Por eso es importante haber comprendido los sistemas de ecuaciones, porque a la hora de que vemos este tipo de ejercicios, lo único que realmente es necesario es hacer un análisis de cómo el problema se está especificado y está redactado en la fórmula.
Si nos piden ese tipo de aproximaciones, lo que mejor podemos hacer, y este tipo de aplicaciones en Lagrange, es primero que todo partir del análisis de la fórmula. Más que partir del problema, partamos del análisis de la forma y disertamos, por ejemplo, porque vimos que las variables no son independientes, ¿cómo podrían afectarse? ¿Cómo podrían simplificarse? ¿Cómo podrían factorizarse? Hay que responder antes esas preguntas a la hora de que vamos a resolver este tipo de problemas. Por ejemplo, vemos f, función de f es igual a x2 más y2, gxy, fx, lo que vimos aquí precisamente, y esto al final tiene como una sumatoria de 2x es igual a y, 2y es igual a x, y xy es igual a 3. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué sucede? Precisamente por esto aquí. Ya nos estaban planteando desde el comienzo que esta operación nos tenía que dar 3. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque representa a g. Sencillamente. Representa a g. Si se dan cuenta, g es esto. ¿Y qué es eso que hace? Pues significa que esta es el resultado. Que esta es la constante que toma. Que esta es c. Ahora, cuando hacemos este análisis, como ya lo vimos aquí, que ya está muy presente, sucede lo mismo. Una solución trivial de esto es que lo entendemos que es lo siguiente. Primero, que es 0 de 0, básicamente, que todos están ubicados en el punto 0, y que básicamente no hay una solución para xy igual a 3. No hay una solución para ella. ¿Por qué? Y esto mucho sucede. Sí, sucede mucho en cálculo multivariado y de hecho pues, sucede mucho en cálculo en general. Y es que algunas funciones tienen respuestas triviales, por un lado que es positivo, en el sentido de que podemos responderlas fácilmente, pero no de la manera más óptima. Y dos, que muchas de estas funciones muchas veces no tienen un resultado claro. Y ellas por ellas mismas son un resultado. Entonces, pues las tenemos que tomar. Otra resolución a esto, existente a esto, también puede ser m igual a c. Pero digamos que no vamos a entrar en este análisis que ya es un poco más complejo y preferimos tomar el análisis más simple de cómo podría funcionar. Sobre todo el análisis más estándar que se utiliza en los libros de la posta. Entonces vimos cómo funciona esto, un sistema de ecuaciones, de nuevo, el análisis del sistema de ecuaciones, y nos damos cuenta que de nuevo, sin importar qué hagamos aquí, no tiene una solución. No hay solución, aquí lo dice, no hay solución. ¿Por qué? Porque queda igual a esto. Queda esto, no hay solución. Entonces, a la hora, por ejemplo, de entender las diferenciales sin restricciones, ¿a qué se refiere? De que se refiere a que ellas no tienen restricciones en sus campos de infinidad. O sea, básicamente, que la función p, por ejemplo, b y t, pueden ser pb y nrt, o f de x puede ser g, x, y, z es igual a c. Que si ven, esta fórmula ya la conocemos desde el comienzo. Por eso es la que vamos a tomar. Entonces, si g, x, y, z es igual a c, también significa que z es igual a z, x, y. Por lo mismo, how to find, hacemos una diferenciación, empezamos a hacer un análisis matemático, sobre todo en ecuaciones y de ecuaciones, pues ahora hacemos la diferencia. Si se dan cuenta, esto es simplemente el análisis de la diferencia, el sistema de ecuaciones, las constantes, que nos da como aquí nos da resultado 0, la y aquí nos da a la x también nos da 0. Y esto es importante porque recordemos que muchos de estos son constantes, la de x y son constantes al final, entonces que podamos igualarlas a 0 y que su respuesta nos dé 0 es algo positivo en general. Entonces resolvemos el de z y termina así, y hacemos la operación al constante, que esto termina siendo que es x, que z. Ahora, ¿qué sucede? Digamos que en la notación más clara, que esto es complejo, esto es básicamente un octus, básicamente en donde se hizo una disertación sobre cómo funciona una notación más clara, pero esto depende mucho en terminología, esto depende sobre todo en términos de los libros. Entonces no voy a discernirme más de esto, solo doy el consejo de nuevo y es necesario que se revise, según el material que se está estudiando y trabajando, cuál es la notación que se utilizan para hacer la resolución de las diferentes fórmulas y ejercicios que están en el cálculo multivariado. ¿Por qué se dice esto? Porque muchas de las notaciones podrían permitir respuestas con constantes, otras no las permiten. En algunas, por ejemplo, algunas respuestas pueden hacerse con una notación científica, algunas con otras no se puede hacer ese tipo de cosas. Algunas podemos llevar a decimales, otras se pueden llevar a fracciones. Y en general, la resolución no tiene que siempre estar
diseñada de la misma manera, algunos ejercicios tienen algunos símbolos que son diferentes y por lo mismo es importante siempre mantener esta idea. Y ahora, este es el ejercicio propuesto para esta última parte. Este es el ejercicio, el análisis de esto. Aquí está la respuesta a una primera parte de la búsqueda de la constante. Y un sumario y un pequeño sumario donde básicamente lo que hacemos es dar algunos consejos sobre lo que hemos trabajado aquí hasta el momento y precisamente también sobre el ejercicio. Entonces voy a hacer un poco más lento de nuevo como para que puedan ver el ejercicio y eso sería todo. Se te agradece. Que tenga una linda noche y que no sufra demasiado con esta materia.